¿Cómo están? Les saludo nuevamente aquí en el túnel de Moramed. En esta ocasión quiero comentarles algo de mi experiencia alrededor de la música clásica, que ha sido uno de mis acompañamientos más importantes en la vida, sobre todo en esta etapa. Quiero hablarles, la historia de la música es enorme, tiene una gran trascendencia y por supuesto, yo creo que desde los primeros sonidos de la naturaleza empezamos a escuchar esa armonía que tienen los sonidos, ¿no? Nuestro sentido del oído tiene la gratitud de poder disfrutar sonidos que tienen orígenes de una gran calidad. Esta ocasión les voy a hablar sobre la música barroca. Miren, para mí, creo que dentro de la música clásica, la música barroca es extraordinaria porque establece las pautas y las bases de lo que después se desarrollara, surgiendo grandes genios de la música. Miren, la música barroca tiene su origen en el nacimiento de la ópera. Estamos hablando del siglo XVII, a principios del siglo XVII y hasta la mitad del siglo XVIII. Esto proviene de lo que es la música tardía renacentista, que va desde 1550 a 1620 aproximadamente. En esa época empezaron a desarrollarse conciertos musicales alrededor de instrumentos muy específicos como era el clavecín, la clave, el órgano, el violín, el cello, el violoncello, la viola da gamba, el laúd que era muy importante, el fagot, el violín por supuesto, la flauta y un instrumento que es extraordinario, que es el oboe. Bueno, esos son los principios, la base, el origen de la música barroca, que para mí es casi el principio de la música clásica. Hay una etapa muy interesante cuando en el siglo XVI empiezan a mostrarse calidades alrededor de una música muy especial. Y les hablo de compositores, entre tantos, vamos, como Claudio Monteverdi, y eso fue entre 1567, cuando él nace, o Henry Schultz en 1556, algo así. Y, por ejemplo, otro que recuerdo, a Jacobo Peri en 1561. Estamos hablando del siglo XVI, donde se iniciaba el desarrollo de la música barroca con gran excelsitud. Surge en el siglo XVII, a mediados más o menos del siglo XVII, grandes compositores que establecieron una pauta fundamental con compositores de alto nivel. Y por supuesto voy a colocar en primer lugar a Juan Sebastián Bach, enseguida a Jorge Federico Händel, y otro que es sorprendente, es sorprendente la historia y coincidente, no sé por qué, o sí sé por qué, pero entiendo lo que puede ser cierto, o como un hecho divino casi, el que Juan Sebastián Bach, al lado de Jorge Federico Händel y de Domenico Scarlatti, el italiano Domenico Scarlatti, nacieron en el mismo año. Es curiosísimo, ¿no? En 1685, con alguna diferencia en días, pero en 1685 nacen estos tres grandes compositores. La genialidad de Bach y la de Händel son indiscutibles. Y por supuesto, en esa época es increíble considerar que hubo, y quiero mencionarlo desde un principio porque son compositores que he descubierto últimamente y que se me hacen extraordinarios. Con cierta corta edad, no fueron muy prolíficos, pero que sí dejaron una huella de su genialidad, de su capacidad para componer. Me refiero a Jan Dismas Zelenka. Fue un compositor checoslovaco, nació en Praga. Él nació en 1679 aproximadamente. Claro, estoy hablando de que fue antes que Juan Sebastián Bach o Händel, que es increíble eso, ¿eh? La música de John Dismas Zelenka, sobre todo en sus misas, la votiva, que es extraordinaria,
mostraban ya en ese entonces un tipo de música que iba a imponerse a través de los años y de los siglos, ¿no? Otro compositor que a mí también me ha impresionado mucho y que he descubierto hace poco es a Johann Friedrich Fasch, Federico, algo así, Juan Federico Fasch, un alemán que también, él nació por más o menos, déjenme acordar, 1688, o sea, 3 años después de Händel, de Bach y de Scarlatti, que es extraordinario. Tiene conciertos, sobre todo los conciertos de Fasch son extraordinarios. Bueno, le estoy hablando en los principios de la época barroca de alta calidad. Por supuesto, no puedo yo, quiero recordar, por ejemplo, en el caso de Zelenka, surge por ahí otro compositor que no recuerdo, pero bueno, vamos con los muy conocidos, porque hay compositores que son bastante conocidos como Vivaldi, ¿verdad? Que él nació en 1678, o Telemann, otro gran compositor de la época barroca, que nace en 1681, o sea, anteriores inclusive a Bach y a Händel, pero que no lograron establecer una categoría, una calidad tan extraordinaria como la genialidad que nos dejó en su música Bach, Juan Sebastián Bach y Jorge Federico Händel. De ahí pues surgen en esa época, en el siglo XVII, compositores de una alta calidad como Jean-Philippe Rameau, de 1683, Arcangelo Corelli, de 1653 más o menos, Henry Purcell, de 1659, Johann Pachelbel, por ejemplo, de 1633, otro más sería François Couperin, el francés, que está extraordinario, Couperin, de 1668, sin olvidar, por supuesto, a un extraordinario compositor italiano, como lo fue Tommaso Albinoni, que a mí en lo particular me encanta, sobre todo en aquellos conciertos con oboe, que son verdaderamente extraordinarios. Les comento que, por ejemplo, cuando yo he escuchado a Juan Sebastián Bach en sus conciertos para oboe, sobre todo aquellos uno de ellos que es el de oboe de Amore, es un concierto extraordinario que dejó Bach para el oboe. Y aquí Tommaso Albinoni, en pequeñas partes, en conciertos para oboe de Albinoni, tiene una dulzura muy especial. Bach compone para oboe y oboe de Amore un concierto extraordinario, pero le falta esa sensibilidad, esa curiosidad que Tommaso Albinoni dio, como clásicamente italiano, una sensibilidad muy diferente a los alemanes, como Bach, y además por la personalidad de Bach. Bach era una persona, un líder, un compositor realmente extraordinario, pero con su personalidad, vamos, con cierto egoísmo en su proyección musical. ¿Por qué? Y les voy a comentar algo muy sencillo, ¿no? Él reunía a sus amigos, concertistas también, y a su familia, a tocar música en su casa, cerraba las puertas, las ventanas y todo, y para que nadie los escuchara o los viera por lo menos, y el pueblo que pasaba por ahí, por su casa de Bach, pues se paraba a escuchar la grandiosa música que interpretaban. Normalmente todas las composiciones eran de Bach, de Juan Sebastián Bach. Eso era parte de su personalidad de Juan Sebastián, contraria a la gran soltura y amabilidad de Jorge Federico Händel, que además alemán también como Bach, que ese sí le encantaba que lo escuchara toda la gente, pero es que era de una personalidad diferente a la de Bach. O sea, era más sensible, es un soñador, romántico, y en cambio no, Bach era mucho más serio, más estricto, y ahí dice la historia de su vida, y por lo menos, pero por lo pronto nos dejó una historia enorme en su capacidad como compositor. La verdad, yo cuando recuerdo la música barroca alrededor de estos compositores, no solamente me enternece, ¿no? En el caso de Tommaso Albinoni, que a mí me encanta,
sino que observa uno esa capacidad para componer de alta calidad, de una calidad enorme, soberbia, que vale la pena recordar y no olvidar jamás. La música barroca realmente termina a finales del siglo XVII y de los últimos que llegaron, hay muchos compositores, ¿verdad? Que sería difícil mencionar a todos, pero hay uno que fue un gran compositor de finales de la época barroca, más o menos él nació en 1743, me refiero a Luigi Boccherini, y realmente ahí es donde fue el pie para surgir ya otro tipo de música, donde aparece Mozart, donde aparece Beethoven, donde aparecen muchos. Es otra época que ya les comentaré, ya en especial. Pero en este caso, la música barroca es interesante escucharla, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque tiene grandes cualidades auditivas, y que nos van a hacer entender lo grandioso que es conocer a profundidad la música clásica. Yo siempre, miren, hay mucho tipo de música, la música popular, que abarca demasiados sonidos melodiosos y además muy enriquecedores en términos populares. Y que además de todo, lo contrastante, ¿no? Si ustedes viajan y saben en YouTube que la cantidad de música que se proyecta, y les voy a decir con sinceridad, a mí me sorprendió al principio, ya no me sorprende, pero me sorprendió al principio el ver que cuántas personas veían o escuchaban algún video o escuchaban alguna música. Y sorpresivamente vi que yo estaba en la música clásica y de pronto aparecía Katy Perry, por así decirlo, ¿no? Por mencionar alguna, o no sé, con tantos cantantes de música popular. Y cuando vi que la habían escuchado en una sola canción, no me acuerdo cuál se llama, Roar o algo así, que la habían escuchado 1.200 millones de personas, o 1.800 millones de vistas, contra, ¿qué será?, 5.000 de una obra extraordinaria de Juan Sebastián Bach. Digo, que, bueno, ahora ya han subido los grados de vistas, pero dije, qué contrastante es que sea más popular, y no por el época actual, Katy Perry, que Juan Sebastián Bach, o Händel, o Tommaso Albinoni, pero es la verdad. O sea, la música popular no solamente tiene mayor proyección, sino que atrapa más fácilmente a la mayoría de los oyentes. Yo sinceramente les digo, se pierden la posibilidad de deleitarse con la música clásica, porque es para oídos muy finos, no porque sean diferentes en tipo de razas o no, aquí nada de racismo, ¿no? Racismo auditivo, sino que en realidad la música clásica es la base fundamental de cualquier tipo de música. Ya más adelante, en otro momento, les voy a hablar sobre el jazz, sobre el bossa nova, sobre el tango, sobre la música árabe, sobre la música japonesa o la china misma, o sea, todas las corrientes musicales que han existido en este planeta a través de la historia. Y es extraordinario, ¿no? Ya les diré, yo tengo mis preferencias en la música popular, yo escucho cualquier tipo de música, pero siempre yo tengo, como le digo a algunos amigos, una de mis amantes en la vida, que me causan un gran placer, enorme placer. Se quedan sorprendidos porque me dicen, ¿tú qué haces tanto tiempo concentrado en los libros, en tu casa, encerrado y todo eso como ermitaño? Pues yo digo, yo tengo dos amantes, ¿no? Y la verdad se quedan sorprendidos y dice, qué bárbaro, te han de costar dinero, ¿no? No digo, no me cuesta nada. Me deleitan profundamente y disfruto esas amantes impresionantemente. Y hasta que les digo, no, mi primer amante es la música, todo tipo de música, y no solamente la clásica. Y mi segundo amante es la medicina. Esos son mis amantes actuales, ¿no? Hay momentos en la vida que ya esos son amantes que me cuestan mucho dinero, ¿no? Pero bueno, les repito, hay que encontrarse con la música clásica,
y por eso les he sugerido este tipo de música, la música barroca, que es como un principio, porque nos acostumbramos a escuchar que solamente existe Mozart o existe Chopin, por ejemplo, Beethoven, que son muy populares, el propio Vivaldi, ¿no? Que lo arrancaron de allá de la música barroca, pero no, existen grandes compositores. Ojalá tenga yo la oportunidad de irles grabando algo, comentarles la vida de algunos autores como ellos, que verdaderamente son parte de una historia universal, mundial, de la historia del hombre, de la historia de la humanidad, que vale la pena ponerle atención. Por lo pronto, me quedo con las ganas de comentarles algo del jazz. A mí me fascina el jazz, pero les dejo este conocimiento, esta pequeña cápsula con esta música, la música barroca, que es un verdadero deleite. Búsquenla, descúbrenla, presten atención en ocasiones a escucharla y si ustedes me escriben en esta cápsula, les contestaré con todo gusto las dudas que ustedes tengan, porque va a formar parte de su vida emocional. No solamente todo lo que viven a diario, sino también enriquecer poco a poco su calidad musical en el sentido del oído. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Que la pasen muy bien, que tengan un lindo día o una linda semana y muy pronto nos escucharemos nuevamente. Hasta pronto.